Buenas noches. Listo, vamos a continuar. Vamos a trabajar un temita nuevo. Vamos a trabajar un tema que ya nos abre paso a los siguientes tópicos del curso, donde ya esto se pone en un carácter más diferencial, ¿sí? Más integral, ¿cierto? Ya anoche por ahí en el otro curso estuve rayando algunas cositas, ya nos salieron unas integrales por partes bien interesantes. Entonces, toca que se conecten con esas ideas para que no haya pierde. Bien, entonces vamos a hacer la primera pregunta de la noche, como siempre. Iniciemos. Densidad. La pregunta de la noche es densidad. ¿Qué es densidad? Para entrar en este juego. Densidad, señor. Lo que yo encontré fue que la densidad es la cantidad de materia de un elemento que puede existir por unidad de volumen. Listo. Densidad. Sí, es como la cantidad de masa que hay sobre pues, unidad de volumen o de área, puede ser de... Densidad. Como el espacio que ocupa el material por unidad de... Para no repetir lo mismo. No, pero no estás diciendo lo mismo. Es el espacio que ocupa un material en cierto... O sea, es el espacio de un material. O sea, es un volumen. No, el espacio que está ocupando sobre unidad de volumen. Qué raro eso, ¿no? Muy bien. Densidad, señor. Allá. La densidad, digamos, como al verle en un ejemplo, se puede decir lo que hizo Arquímedes. Digamos, al ver el volumen que cierto elemento ocupa en el espacio y la relación entre la masa que éste puede tener dependiendo de su material, podemos hacer la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Densidad. Allá el hombre. Creo así como, uy, ¿qué pasó? Quieto. Listo. Densidad, señor. Pues es como la cantidad de masa que hay por volumen o metro cuadrado, se podría hacer este volumen, es como el espacio que ocupa esa masa. Densidad, señor. Sí, es como el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cómo así el volumen? No, como por unidad de área. Esta gente es peligrosa, para que se inventan unos conceptos bien peligrosos. Densidad. ¿Qué más puedo decir? Mi hermano, lo que tú quieras, dime. Es como no el volumen, sino el espacio que ocupa el cuerpo, el espacio, algo así. Vean que me ponen ustedes nervioso cuando definen cosas. Dicen cosas que a veces no tienen coherencia. Tienen que tener cuidado porque en mi curso, en el parcial, la primera pregunta es: defina con sus palabras densidad. Y entonces usted me dice: no, es que es el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. Y yo me pongo nervioso. ¿Sí? De pronto estoy pensando en volumen o otra cosa. Entonces tienen que meditar bien lo que piensan respecto a lo que son las cosas, el concepto. A ver, mi hermano, última inspiración de la noche. Densidad, pues no sé, también hablamos de densidad de carga, carga eléctrica, entonces es la cantidad de carga que hay por una unidad de volumen. En cuanto a la densidad como materia, entonces lo asocio, igual que dicen mis compañeros, la cantidad de materia que hay en un espacio, en una unidad de volumen. Entonces se refiere como a la propiedad, o no la propiedad, sino la característica de la materia. Entre más unidos estén sus partículas, sus protones, sus neutrones, va a ser más denso ese material.
Bueno, ok, ¿lo ven? ¿Lo ven? Entonces, definir densidad no es tan trivial, porque pues, la palabra densidad habla de muchas cosas y no habla solo de masa. Si la palabra densidad solo jugara con la masa, pues entonces, pues digamos, sería muy limitada su aplicación. Allá el hombre habla de una cosa que se llama densidad de carga. O sea que él ya habla de un concepto diferente y no está relacionado con la masa estrictamente, ya que desde el colegio nos le enseñan que densidad es ¿qué? Amén, ¿sí lo ven? ¿Cierto? Pero pues evidentemente trasciende mucho más allá de decir que es masa sobre volumen, ¿sí? Porque la densidad es un concepto que relaciona un algo, una propiedad de algo en un determinado espacio. Lo que sí es cierto es que es una propiedad de algo en un espacio definido, o sea que la palabra espacio es vital en cualquier tipo de densidad. ¿Sí estamos? Porque uno puede decir, por ejemplo, a usted le hicieron el censo en el 92, 91, ya no me acuerdo, ahí estaba el papelito en la puerta de mi casa, ¿cierto? Que lo censaron, que ese papel duró como 10 años en todas las puertas, ¿sí? Entonces, aquí se acuerdan perfectamente. Los que se acuerdan están muy viejos, yo también estoy viejo. Muy bien. Entonces, ese censo le mide densidad de ¿qué? De población. O sea que, ¿en qué unidad se mide la densidad de población, señorita? Cuéntemelo todo. Número de habitantes sobre una unidad de superficie. Número de habitantes por unidad de superficie. ¿Estamos de acuerdo? Así se mide la densidad de población. Entonces, por ejemplo, aquí también podríamos medir densidad de población, por ejemplo, de sillas en este salón, ¿cierto? Uno dice, empecemos a contar por los cuadritos a ver cuántas sillas hay y calcular una densidad media del salón de sillas, yo qué sé. ¿Sí estamos? Entonces uno puede medir densidad en general de muchas cosas, ¿sí? De muchos objetos, pero lo que sí es cierto es que depende de una magnitud en el espacio. ¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué aquí preguntamos eso? Pues porque necesitamos definir el concepto de densidad para poder resolver problemas donde no son cargas puntuales y no son cargas de otro tipo, ¿sí? Porque ya las cargas puntuales pues más o menos las rayamos, de pronto no a la profundidad que yo quería, porque el curso no es este, el curso es otro. Entonces vamos en un proceso de avancemos hacia esas ideas, ¿listo? Entonces bien, entonces digamos que es la cantidad de algo en un espacio definido. La cantidad de algo en un espacio definido. ¿Qué es ese algo? Pues, no sé, muchas cosas podrían ser. Si estamos particularmente o generalmente masa, por ejemplo, ese algo podría ser masa, podría ser carga, ¿cierto? Corriente. Los expertos aquí en electricidad han hablado alguna vez de densidad de corriente, seguramente. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí pueden haber varias, entre otras. Pongámosle aquí población, densidad de población, etc, etc, etc. ¿Sí estamos? Bueno, puede haber para rato. Entonces, en resumen es eso. Así, en resumen light es eso. ¿Listo? Bien. Bien. Nosotros vamos a hablar de dos tipos de densidad. De la de masa y de la de ¿qué? Y de la de carga. Porque esas son fuentes de campos que nosotros queremos estudiar. La masa es fuente de ¿qué campo? ¿De quién? Gravitatorio, muy bien. ¿Listo? ¿Y la carga es fuente de qué campo? Led Zeppelin, dímelo todo. Él se tapa. ya lo vi hace rato. ¿De qué? Sí, señor. Muy bien, entonces, por esa razón son importantes para nosotros. Entonces uno puede definir varios tipos de densidad, además de todo, ¿sí? Generalmente todo el mundo está acostumbrado a hablar de densidad, ¿qué? De masa sobre volumen. Entonces, hablemos primero de masas. Entonces vamos a hablar de densidad volumétrica. Asesora de tildes. Gracias. Listo. Entonces densidad volumétrica. ¿Listo?
¿Cómo se define la densidad volumétrica de masa? Aquí tengo que aclarar que es de qué. De masa. Entonces, ¿cómo se define la densidad volumétrica de masa? La relación entre la masa por unidad de volumen. ¿Estamos? ¿Se denota con la letra? Ro, mi niño. Ro. ¿Estamos? Entonces con la letra Ro se denota la densidad volumétrica. Y se define como masa ¿sobre qué? Sobre unidad de volumen. ¿Sí estamos? Ese sería el asunto. Estas ecuaciones que yo voy a escribir, todas tienen versión diferencial. Es decir, esta es una versión... no, pues porque la diferencial también es escalar. ¿Sí estamos? De hecho, la densidad es un ¿qué? Un escalar, o la densidad tiene dirección. ¿No? Bueno, tarea. Ah, profe, qué intenso. Tarea. Listo, empiecen con esta tarea. Busquen en internet vector densidad de corriente. Pues busquen, ¿no? Por si acaso. A ver si existe o no existe. Vector densidad de corriente. Busquen a ver si existe o no existe. ¿Sí estamos? Listo, muy bien. Entonces, en este caso, la densidad es un escalar. ¿Sí? Es una magnitud que relaciona la cantidad de masa por unidad de volumen. Se puede escribir de manera diferencial. Entonces, ρ va a ser igual a ¿qué? De manera diferencial. Danor Face, dímelo todo. A dm de b. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la manera diferencial. dm de b. ¿Sí? O sea, ¿cómo cambia la masa por unidad de volumen? Podría ser con deltas, incluso, ¿cierto? Pero pues esto es cuando uno tiene un volumen, una figura exótica, rara, con geometría sospechosa, y entonces uno toma un ¿qué? Un diferencial de masa, y pues a ese diferencial de masa se le asocia un diferencial de ¿qué? De volumen. ¿Estamos? Y entonces uno puede estimar la densidad de esa región del espacio. Listo. ¿Qué otra densidad de masa hay? Densidad superficial. Asesora, superficial. ¿Nada? ¿Todo bien, invicto? Listo, muy bien. Densidad superficial. ¿De qué? De masa. En vos confío, si te equivocas, me equivoco yo. Densidad superficial de masa. ¿Cómo es la densidad superficial de masa? Masa por unidad de área. ¿Y cómo se denota? ¿Ro otra vez? No, pero qué raquera, hombre. ¿Qué letra es esa? Sigma. Entonces, sigma es masa por unidad de ¿qué? De área. Amén. De manera diferencial, ¿cómo quedaría? dm de A. Entonces yo digo sigma es igual a dm de A. ¿Sí estamos? Y tenemos una última densidad que sería la densidad ¿qué? Tengan presente que estas densidades no son, eso no está hecho al azar, ¿no? Esas cosas surgen por una necesidad, porque alguien vio que eso era ¿qué? Necesario. ¿Sí estamos? Dame esa hojita, mano. Ya que la acabó. Pero sin basurita, sin basurita. Dice propiedades químicas. Propiedades químicas. Y le falta una tilde, qué maldición. Bien, miren. Este objeto tiene bastante volumen, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tiene? Área. Tiene bastante superficie. Miren las dimensiones de la hoja comparadas con su grosor. Entonces algún genio dijo, no, pero es que este objeto como no tiene tanto dimensiones de volumen, sino tiene más dimensiones de superficie, entonces venga, apliquemos una densidad que dependa de su superficie y no de su ¿qué? De su volumen. Es que el grosor de esta hoja tiende a cero comparado con las dimensiones de largo y ancho de la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser que en electromagnetismo uno tenga la misma situación, ¿no? Una placa que está cargada eléctricamente, ¿sí estamos? Y entonces que las dimensiones de grosor sean muy pequeñas comparadas con las otras dimensiones.
Entonces me dice, no, venga, ¿para qué le vamos a botar una densidad volumétrica si le podemos botar una densidad ¿qué? Superficial. ¿Sí estamos? Eso sería lo que tocaría hacer. Y entonces, bajo ese criterio también hay una densidad que es una densidad ¿qué? Asesora. Asesora. No la deja ver. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿En lineal? Ella dice, no, yo le creo. No le pregunto a ningún señor, le pregunto a ella. O le pregunto a ellas. Muy bien. ¿Qué símbolo representa la densidad lineal, compañero? No, ¿qué símbolo eléctrica estás? Alfa. No. Ninguna del alfabeto griego que no sea esta, ¿cómo se llama esta? Aunque está como. ¿Esta sí es lambda? ¿O está al revés? ¿Hasta al revés? Así es mi lambda, porque tengo un problema serio con lambda. Desde que nací lo recuerdo. Lambda, tengo un problema con lambda. ¿Listo? Entonces, este lambda es válido en este curso. Y así arreglo el problema. ¿Listo? Entonces lambda va a ser igual a masa por unidad de ¿qué? ¿De qué? De longitud. ¿Cierto? Y de manera diferencial, ¿cómo sería ese truco? Lambda igual a dm de ¿qué? De L. Amén. ¿Lo ven? Pregunto, ¿está claro? ¿Sí? Evidentemente, ¿eso en qué se aplica? En su ámbito. Amiga, ¿en qué aplica usted eso en su ámbito de ingeniería eléctrica? En los conductores, en los cables. En los cables, muy bien, ¿cierto? En el alambre de cobre, ¿cierto? Todos tienen la tablita de alambre de cobre, ¿cierto? ¿No? Las tablitas de alambre de cobre tienen ciertas dimensiones interesantes ahí, empezando porque tienen la densidad lineal. Entonces le dicen a uno tantos gramos por centímetro o tantos gramos por metro, ¿cierto? Y además le dicen a uno el calibre del alambre, el grosor, etc. en milímetros o lo que sea. ¿Estamos? Listo. Entonces tienen que tener cuidado con eso, que si bien usted como no va a ser tan técnico, usted va a mandar, entonces de pronto usted no me preocupa por eso. ¿Estamos o no? Porque usted es el que va a mandar, entonces usted no me preocupa. ¿Cierto? Pero pues uno nunca se imagina, ¿cierto? En qué momento llegue a ser necesario tener eso claro. Bien, todo esto aplica para qué cosa. ¿Esto para qué campo nos sirve? Para el campo gravitatorio. ¿Estamos? Entonces todo esto es para campo gravitatorio. Esto es divertido porque entonces ya podemos poner a pelear a un campo gravitatorio bien sospechoso con un campo eléctrico sospechoso y al tiempo. Entonces es un juego divertido. Ya lo hemos hecho con cargas puntuales, ¿no? Y masas puntuales. Todos los pondremos a pelear después con volúmenes y integrales divertidas. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Sí. Ok, vamos a hacer una analogía. ¿Cuál es la analogía? ¿Con densidad de qué? De carga. Densidad de carga. Entonces empezamos. ¿Densidad qué? Primero. Densidad volumétrica de carga. Listo, entonces densidad volumétrica de carga. ¿Cuál es la receta de cocina para la densidad volumétrica de carga? A ver, papá, dímelo todo. ¿Qué cosa? ¿Sigma? ¿Me está ¿Rho o sigma, señor? Rho, amén. ¿Igual a carga? Sí, a carga por unidad de volumen. ¿Listo? ¿Y de manera diferencial? Sería ρ A de Q de B. ¿Estamos? Pregunta, así sencilla, tranquila. Cero emociones del profesor ahí. Esta ecuación diferencial, ¿cómo se llama? Así por preguntar algo ahí, ya que el hombre nació en Londres. En Londres, diré. No, ¿cómo se llama esa ecuación diferencial? Es la pregunta.
Llega su profesor de ecuaciones diferenciales, el inspiradísimo Zambrano, y les dice: señores, díganme cómo se llama esa ecuación diferencial. Y entonces se van a quedar así delante del hombre. Uy, ¿cómo? Después de semejante palicera tan inmortal. ¿Cómo? Variables separables. Es una ecuación diferencial de Variables separables. amén. Una ecuación diferencial de variables separables, ¿cierto? Listo. ¿Y de qué orden es eso? ¿De qué? De primer orden. ¿Por qué es de primer orden? La primera deriva. ¿Por qué es qué? La primera deriva. Amén. Listo. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden notar, nos estamos enfrentando ¿a qué? Pues a una ecuación diferencial de variables separables de primer orden. Y eso pues es bien interesante. Ahí nos toca hacer unas integralitas sencillas cuando salen los problemas. ¿Sí estamos? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces miren, esto está pensado, por ejemplo, y esto no lo dije, pero esto está pensado, por ejemplo, esto pega muy bien para los planetas. Esto. ¿Sí? Y especialmente digo para los planetas porque los planetas en general tienen una tendencia esférica. Si bien no son esferas perfectas, tienen una tendencia esférica. Y esto también pegaría o aplicaría muy bien ¿para qué? Para esferas cargadas. ¿Sí estamos? Para esferas con carga eléctrica. ¿Sí estamos? Entonces eso es bien interesante. ¿Listo? ¿Aló? Listo. Densidad superficial. ¿De qué? De carga. De carga. Entonces, densidad superficial de carga. Listo. ¿Cuál es la letra? Otra vez robóme.